Gálatas 1, desde el versículo 8, dice: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo Jesucristo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vamos a orar. Señor, mientras nosotros analizamos tu palabra y mientras nosotros analizamos los hechos de la vida de Pablo, por favor, yo te pido que nuestra fe, Señor, sea confirmada, Señor, que tú en nosotros trabajes de manera que nosotros podamos tener certeza de que lo que tenemos en nuestras manos es tu palabra y tu voluntad y nada menos. Por favor, ayúdanos a ver el valor de tu obra a nuestro favor al revelarnos el evangelio de tu Hijo Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Cuando yo tenía más o menos como 15, 16, 17, tal vez 18 años, la verdad estoy dando un rango bastante grande de tiempo porque no recuerdo cuándo fue. En la iglesia donde crecí leímos un libro que se llama Libre para decidir y elegir lo bueno. Y ese libro lo escribió un señor que se llama Josh McDowell. Josh McDowell es un apologeta. Un apologeta es una persona que se dedica a la defensa del evangelio, ¿no? Con argumentos más allá de los bíblicos, arqueológicos y todo eso. Pero este libro tenía una particularidad que me introdujo a un término que es la verdad absoluta. ¿Sí? En nuestra sociedad no es común escuchar hablar de la verdad absoluta. Y si nosotros escuchamos acerca de la verdad absoluta es simplemente para que nos digan que eso no existe, que todo depende. Depende de dónde estás, con quién estás y lo que haces. Pero ese libro decía que la verdad absoluta es una verdad que es verdad para todos, todo el tiempo, en cualquier lugar, en cualquier época. Eso es la verdad absoluta. Por ejemplo, yo podría decir que las paredes de nuestro edificio son blancas y eso siempre va a ser verdad para todos, en cualquier lugar, todos los tiempos. No va a cambiar mañana, ¿cierto? El asunto es que para nosotros el asunto de la verdad absoluta ha sido algo tan atacado, tan menospreciado por nuestra sociedad y de cierto modo tan relegado que ya nosotros no tenemos tanta noción de eso, especialmente con lo que tiene que ver con religión o moral. Nosotros estamos en un punto ridículo de la historia donde nosotros tenemos que argumentar con muchísima evidencia que un ser humano es desde la concepción, aunque hay evidencia biológica y hay evidencia de todo tipo, para que ese ser humano no muera antes de nacer. Nosotros estamos en un punto ridículo donde tenemos que argumentar
con evidencia biológica y científica y de tantas otras cosas, que una persona no puede ser hoy hombre y mañana mujer o mañana otra cosa, porque las personas dicen que todo depende. Y depende, por ejemplo, de lo que ellos sientan o cómo se sienten o lo que hacen o cómo ellos piensan que son. Pero la verdad es una. Nosotros no podemos decir que hay muchas verdades. Eso sería bastante ilógico. Y no digo esto porque de esto se vaya a tratar el sermón, sino porque en nuestro texto, en el que acabamos de leer, Pablo está hablando acerca de una verdad, solo una verdad, y eso es todo. El apóstol Pablo, en lo que nosotros llevamos analizado ya, en los versículos del 6 hasta el 10, él está hablando de que el evangelio que él ha enseñado a los Gálatas es un evangelio inalterable. Hay un solo evangelio, hay una sola verdad, todos los demás evangelios son falsos, todos los demás evangelios conducen al infierno, solo hay un evangelio que es verdadero, solo hay un evangelio que tiene origen divino, solo hay un evangelio que ha dado el Señor Jesucristo, y ese es el evangelio que el apóstol Pablo predica. Y él dijo que si alguno quiere pervertir el evangelio de Cristo, o si alguno predica un evangelio diferente, ellos deberían de ser considerados como consagrados a Dios para su destrucción eterna. Ellos deberían de ser considerados anatema, malditos. Y el apóstol Pablo dice, yo la verdad no les digo esto porque no quiero que tengan otros predicadores, no me importa. Yo no busco el agradarlos a ustedes, yo no busco el favor de la gente, si así fuera yo no sería el esclavo del Señor. Y entonces comienza nuestro texto donde nosotros vamos. Dice, mas les hago saber esto, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí nosotros podemos ver la acusación de los judaizantes contra el apóstol Pablo, que su evangelio no era evangelio, que su evangelio no era el dado por el Señor Jesús. Entonces, a decir, ¿y de dónde sacaste eso? Si algún señor se está diciendo, yo no me robé el gato, ¿de qué lo están acusando? De que se robó un gato, ¿cierto? Y él está diciendo, mi evangelio no es según hombre. Este evangelio que yo les he predicado no es un evangelio que fue una invención de la gente. No es así. Ay, discúlpenme, tengo acá mis notas un poquito revueltas. Entonces, antes de comenzar todo esto, ya analizamos los versículos del 8 al 10. Y él diciendo, mas les hago saber, hermanos, miren, yo no busco el favor de ustedes. Aún así, yo les tengo que hacer saber esto. Ustedes tienen que comprender la verdad. No hago esto para quedar bien con ustedes, hago esto para decirles lo que ustedes deben de saber. Mas les hago saber, hermanos, dice ahí, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Entonces, Pablo no defiende el evangelio que predica y su autoridad como apóstol nada más porque es movido a agradar por las personas. Dice que su evangelio, para empezar, no es un evangelio según los hombres. ¿Eso qué significa? Bueno, que no tiene origen en los hombres, para empezar. Nadie se lo inventó. No fue una invención de Pedro, no fue una invención de Pablo, ni tampoco de Santiago. Nadie tuvo que ver ahí. No nació como los cuentos que nosotros tenemos en la imaginación de alguien. No fue así. El evangelio no tiene un origen humano. Tampoco su contenido es humano. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Pablo, ni Mateo, ni nadie alteró esto. Ellos no pusieron ni siquiera una palabra en el evangelio. Y tampoco es humano en su propósito. Nadie dijo lo que tenían que hacer con este evangelio. Nadie. El evangelio que ellos tienen, el evangelio que Pablo tiene, dice ahí, no es según hombre. Y luego dice, para hacer todavía la declaración más contundente, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, revelación no es... lo que el texto bíblico intenta decir no es que fue así como una
¿qué les podría decir? Como una visión y que se abrió el cielo y que bajó un rayo de luz. Revelar simplemente significa descubrir algo que está encubierto. Lo revelas, tan. Como un mago podría revelar uno de sus secretos, te dice cómo lo hizo simplemente y ya. Dios reveló el evangelio. Dios le dijo a las personas cuál era su voluntad. Y si esa es la voluntad del Señor, entonces el evangelio no debiera de ser rechazado por nadie. Por nadie. Yo no recibí esto, dice Pablo. A mí no me lo enseñó Pedro. No me lo enseñó Santiago. No es algo que a mí me dijeran algunos otros cristianos que fueron antes que yo. No me lo enseñaron. Sino que, y yo quiero que pongas mucha atención a esta palabra que dice ahí, sino. Quiero hacer un énfasis aquí, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino. Este sino dice, yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre, pero ahorita te voy a decir cuál es la fuente de donde yo sí lo aprendí y donde yo sí lo recibí. Yo no lo aprendí de hombres, sino, esta es la fuente, por revelación de Jesucristo. Y esto puede ser tomado de dos maneras. Una, que al apóstol Pablo se le mostró Cristo, su persona, no nada más que él pudo verlo como en el camino a Damasco, sino que él comprendió quién es Cristo. Y la otra es que Cristo mismo fue la persona que le enseñó al apóstol Pablo lo que él vino a hacer y todo lo que él tenía que comprender respecto a la salvación de la gente y cómo Dios había salvado a los suyos. Por tanto, lo que hace Pablo aquí es hablar como lo haría un apóstol. Él reclama tener la autoridad de un apóstol. Si ustedes no recuerdan, ¿cuál es la autoridad de un apóstol? Es uno elegido por Dios para recibir directamente las palabras del Señor y hablar con su autoridad y en su nombre. Eso es lo que hace un apóstol. Un apóstol habla en el nombre de Dios con la autoridad de Dios. Si ustedes quisieran recordar eso, pueden revisar nuestro sermón acerca del apóstol Pablo. Pero ahí está. Entonces el apóstol Pablo dice, esto no es algo que yo me inventé, esto no es algo que trajeron, esto no es algo que el grupito de cristianos se inventó, como dicen muchas personas, ¿no? Que el cristianismo es una invención de los seguidores de Jesús para engañar gente. Esto no fue así. Esto fue dado por el Señor Jesucristo mismo al apóstol Pablo. Ustedes van a decir, ¿y cuál es la evidencia que sostiene esa afirmación? Porque cualquiera podría decir lo mismo, ¿cierto? El apóstol Pablo dice aquí, y este es el fundamento de su argumento. Empieza diciendo el versículo 13, ¿por qué? ¿Lo ves? Dice, ¿por qué? Entonces, la razón de que yo diga esto, de que el evangelio que yo tengo no es según hombre, sino que es una revelación de Jesucristo, es porque, y aquí está el primer argumento a favor de esa afirmación. 1. Ustedes ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguían sobremanera la iglesia de Dios. Ese es uno. Y ahí hay otra, la asolaba, es decir, trataba de destruirla. Y hay otro más. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este es el argumento que da el apóstol Pablo para decir, esto yo no me lo inventé, muchachos. Y tiene mucho sentido, mucho sentido. Porque mira, dice ahí, ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo. Primero, esta es una evidencia verificable. Todo el mundo conocía al apóstol Pablo. Y todo el mundo sabía quién era Pablo antes de. ¿Se acuerdan quién era Pablo antes de? Un hombre que literal, la Biblia dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y hablamos de esta palabra asolar, ¿verdad? Que es así completamente destruido y quemado. Eso es asolar. El apóstol Pablo tenía cartas de los líderes religiosos judíos para ir a prender a los cristianos y llevarlos a la cárcel. O, como en el caso de Esteban, andar incitando allá a la gente de modo que los apedrearan hasta morir.
Y dice la Biblia que Pablo miraba con agrado esas cosas. Entonces Pablo dice, ¿ustedes saben quién era yo? ¿Ustedes saben mi historia? No es secreto para nadie. Dice ahí el versículo 13, ¿ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo? Que perseguía a la iglesia. Perseguía y la asolaba, o sea, intentaba destruirla. Ahora, fíjate, simplemente como comentario acerca de la vida de Pablo, él no simplemente era una persona que decía, nah, pues ser cristiano no está padre. Él no era de esas personas que no era cristiano, pero dejaba a los cristianos vivir su vida. No era como Nicodemo tampoco. ¿Se acuerdan que Nicodemo en secreto tenía ahí cierta inclinación al Señor Jesús y vino para saber de él acerca de la vida eterna? Él no hacía eso en frente de los otros fariseos, pero en su corazón había ahí cierta inclinación a saber. El apóstol Pablo no es de eso, no es como Nicodemo. Él odiaba escuchar del evangelio. Para el apóstol Pablo el cristianismo, antes de ser cristiano, para el apóstol Pablo el cristianismo era simplemente una impureza del judaísmo que debía de ser eliminada lo más pronto posible. El apóstol Pablo odiaba el evangelio, odiaba a los cristianos, odiaba el nombre de ese Jesús Nazareno que se llamaba a sí mismo Mesías. Él nunca estimó el evangelio. Él no fue como de esos que rechazaban el evangelio, pero poco a poco empezaron a tener cierta simpatía con el mensaje cristiano. De hecho, el apóstol Pablo era la persona más improbable para convertirse en un cristiano. Si alguien decían, este jamás va a ser cristiano, ese era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era ese tipo de persona. Jamás alguien habría podido pensar que Saulo de Tarso, el que anda matando a cristianos y encarcelando y queriendo destruir el cristianismo y el nombre de Jesús por cualquier costo, ninguno, ese judío dice ahí, tan celoso, ahorita vamos a hablar de eso, de las tradiciones de sus padres, ese judío que, como dice Filipenses 3, era hebreo de hebreos y fariseo y celoso de todas las tradiciones y los ritos y las ceremonias y todo eso, ninguno de esos, o tal vez nadie, podría haber pensado que el apóstol Pablo iba a ser cristiano. De hecho, su deseo era destruir el cristianismo. Y agrega el apóstol Pablo en el versículo 14, dice, perseguía sobremanera y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. A mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo incluya esto aquí. Porque yo podría decir, pues ya con lo primero ya tenemos, o sea, ya nos basta que nos hayas dicho pues, quién eras, ¿no? O sea, cierto, tú eras muy improbable que fueras un cristiano. Pero yo creo que esta parte de aquí del versículo 14 nos es dada a nosotros para todavía afianzar mucho más la realidad de que el evangelio cristiano no es un evangelio, no es una religión inventada por la gente. Y te digo por qué. Porque dice el apóstol Pablo que él aventajaba a muchos. O sea, la vida del apóstol Pablo en el judaísmo no era una vida triste. No era como que él odiara ser un judío y que nada más tenía que hacer como que lo básico para estar medio bien y que nadie le dijera nada. A él le gustaba ser judío. Y él pensaba que el judaísmo era la verdad. Y él estaba tan metido en su judaísmo que muchas personas de su edad pues se le quedaron atrás. Él nunca sintió, y esto es antes de ser cristiano, quiero aclarar, él nunca sintió remordimiento por sus acciones contra el cristianismo antes de conocer a Jesús en el camino a Damasco. Él pensó que estaba haciendo lo correcto. Mientras él era fariseo, ni siquiera creo que él haya considerado que los cristianos tuvieran aunque sea un poquitito de razón. Nunca, jamás. Él estaba feliz en su judaísmo. Tú no le dedicas pasión y esfuerzo a algo que te molesta, ¿cierto?
Tú no le dedicas pasión y esfuerzo y trabajo a algo que te es gravoso hacer. El apóstol Pablo amaba ser judío. Le encantaba ser fariseo, como a los fariseos de los evangelios. Igual. Y mira, dice aquí, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, al final del versículo 14. Mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y ahora quiero hacer una aclaración aquí. Este celo no es como el celo de una pareja de novios que tiene cierta sensación de inseguridad o desconfianza o temor o conflicto por alguna razón con su pareja. Esa no es. Hay otro tipo de celo. Hay un celo que refleja cuidado meticuloso haciendo las cosas, diligencia, esmero. Cuando decimos, por ejemplo, que una persona es muy celosa de su trabajo, no significa que le tiene desconfianza a su trabajo, significa que lo cuida mucho y que se esmera mucho en ese tipo de cosas. Ese es el celo que Pablo tenía por las tradiciones de sus padres. O sea, él amaba esas tradiciones. Él de verdad se esmeraba en ellas y las cuidaba y las buscaba. Te estoy diciendo esto porque yo quiero que veas que Pablo hace un hoyo y para rascar la verdad, no nada más en las circunstancias externas que todo el mundo ve, sino en su propio corazón, y que él ni siquiera deseaba el cristianismo. Él estaba feliz siendo como era. Él amaba las tradiciones. A él le encantaba ser judío. Él nunca, antes de ser cristiano, sintió remordimiento por nada de lo que había hecho. Nunca. Él pensó que estaba haciendo lo correcto. En otra parte de la Biblia dice el apóstol Pablo que él hizo todas esas cosas en la ignorancia y que Dios tuvo misericordia de él. Entonces tal vez una persona que coma mucho azúcar puede sentir mucha felicidad y ser muy feliz, come y come azúcar, pero cuando se da cuenta de lo que el azúcar le hace a nuestro cuerpo, pues entonces, ese deleite que podría haber sentido, pues se convierte de repente en algo amargo, ¿no? Cuando sale de su ignorancia. Algo así le pasó al apóstol Pablo. Esa era la vida de Pablo antes de ser cristiano. Una vida en la que él amaba el judaísmo, una vida en la que él odiaba el cristianismo. Y creo que el punto de Pablo de decirnos estas cosas es, otra vez, afirmar nuestra creencia en que el evangelio que él predica es de origen divino. Pablo no se pudo haber inventado algo así. O sea, no hay razón creíble para que nosotros podamos pensar esto. No hay ninguna razón verificable o no tenemos ninguna evidencia, según lo que nos dice el texto bíblico, para pensarlo así. No había ningún indicador que nos pudiera decir que el apóstol Pablo tal vez podría hacerlo. Tal vez que él cambiaría su manera de pensar de repente. No encontramos remordimiento en él, no encontramos tristeza en él, no encontramos arrepentimiento, no encontramos deseo de acercarse siquiera al cristianismo, no encontramos nada de eso. Ni siquiera un poquito de tolerancia a la iglesia, ni siquiera un poquito de tolerancia a Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo como argumento a favor de que el evangelio no es según hombre y que ha sido por revelación de Jesucristo. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, o sea, todo iba así, esta era mi historia antes de, pero, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no lo consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, el apóstol Pablo nos expresa
que su manera de pensar era tan firme y tan profunda y tan sincera en el judaísmo, que su camino o su cambio al cristianismo no tiene otra explicación más que Dios lo cambió. Esa es la única explicación que tiene. Dice, pero, o sea, todo era así, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y quiero que notes esto, que ahí en el versículo 15 hay comas, ¿ya viste? Pero cuando agradé a Dios, coma, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí está dando una descripción de Dios. Pero lo que el apóstol Pablo está intentando decir es que cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿Ya viste? Esas comas son como una pequeña pausa para hacer una descripción del Dios que le reveló a su Hijo. Cuando Dios hizo eso, pues yo no fui con nadie. Dice ahí, no lo consulté enseguida con carne y sangre. Carne y sangre es una persona. Yo no fui con ningún ser humano. No fui a preguntarle a Pedro qué estaba pasando. Yo no fui a Jerusalén a hablar con el hermano del Señor, con Santiago, para que me explicara el evangelio. O sea, no, yo no hice ninguna de esas cosas. Ninguna de esas cosas. Entonces, ese cambio tan radical del judaísmo al cristianismo, lo único, o de la única manera que puede explicarse, es con la intervención de Dios ahí. Y eso es lo que nosotros llamamos regeneración. Este cambio drástico en la que una persona tiene un cambio profundo de mente y de corazón, en el que rechaza el pecado que antes amaba y ahora abraza el someterse a la autoridad del Señor y lo toma como su nuevo deseo. Eso es lo que nosotros llamamos regeneración. Dejo el pecado que antes amaba para acercarme al Dios que antes odiaba. Eso fue lo que pasó con Pablo. Ese cambio radical en sus sentimientos solo puede explicarse así. Y date cuenta de algo, Pablo no nada más toleró a los cristianos y ya, ¿cierto? No dijo, bueno, pues está bien, ya no los voy a perseguir. Y terminó ahí su conversión. Él no solo fue capaz de dejar de perseguirlos. El cambio del apóstol Pablo fue tan drástico que él amó a Cristo y a los cristianos al punto de sufrir y morir por ellos. Eso es regeneración. Eso es regeneración. Y esa es la experiencia de cualquier cristiano. De cualquiera. Y entonces dice el apóstol Pablo, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Por fin pude verlo. Dios me dio ojos para ver. Y nota esto, la salvación, ¿con quién comenzó? ¿Con Pablo? ¿Buscando a Dios? Y tomando la decisión él de empezar a buscar a Dios. Su salvación comenzó con Dios teniendo misericordia de él y abriéndole los ojos para que él pudiera ver la realidad acerca de Jesús. En esas comitas que ya nos brincamos, quiero que regreses ahí porque hay otras cosas que sí son valiosas respecto a la experiencia de salvación de Pablo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y otra vez, mira esto, dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Eso es lo que nosotros en nuestra doctrina llamamos elección incondicional. O sea, que Dios eligió a Pablo mucho antes de cualquier cosa, antes de que naciera, antes de hacer bien o mal, antes de que se le pudiera achacar cualquier cosa, antes de que nosotros podamos decir, bueno, pues ya se le predicó el evangelio, a ver si él, o él se ve como que sí, o los planes que tenga Dios. Pablo ni siquiera existía. Y Dios ya lo había apartado, dice ahí. Y nota que el apóstol Pablo aquí, en cachos bien chiquitos, toma cosas bien poderosas de nuestra doctrina, como la regeneración,
o la elección incondicional. Y la última cosa que yo quiero que veas es que dice ahí, me llamó por gracia. Me llamó por gracia. ¿Ya viste? La salvación de Pablo no fue porque Pablo empezó a cambiar y empezó a hacer cosas buenas, ¿cierto? La elección de Pablo y su llamado fue simplemente por gracia. Y es que no había otra manera. No había otra manera de que Dios le llamara. A este hombre que persiguió la iglesia con una violencia abrumadora, a este hombre que fue sumamente cruel asolando a la iglesia, él de verdad no había otra manera de llamarlo más que por gracia, dándole algo que no se merecía. Y yo creo que Pablo lo entendía así. Él dijo que él era el mayor de los pecadores. Después vamos a hablar de eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que esa palabra gracia también está ahí porque la única cosa que pudo haber cambiado a un hombre como Pablo era eso: el favor inmerecido de Dios sobre él. Eso es todo. Desde mi punto muy personal de vista, yo creo que Pablo inserta aquí el versículo 15 diciendo que Dios lo apartó y lo llamó, porque esa es una experiencia que cualquier cristiano puede verificar y decir, sí, es cierto. Si el Señor no me hubiera llamado, no habría manera de que yo le hubiera seguido. Como dijo el pastor Richard Baxter, si Dios no me hubiera dado un corazón para amarlo, yo nunca hubiera tenido corazón. Así que esta es la experiencia de Pablo. Pablo no fue a pensar una historia acerca de un judío que creció en Nazaret para después decírsela al mundo y hacerse una historia maravillosa de todo esto. La historia de Jesús en el tiempo del primer siglo era sumamente conocida por todos. Incluso estaba hasta en los documentos del emperador romano. No era algo difícil, no era algo ajeno a las personas. Era algo muy común de saber. Pablo no se inventó nada. Por eso Pablo dice, hermanos, es necesario que ustedes entiendan que el evangelio que yo les di no es algo que se me ocurrió, no es algo que nos inventamos allá los otros apóstoles y yo, no es algo como que se nos vino a nosotros a la cabeza. Hermanos, esto es algo que Dios nos ha dado para ustedes. Esto es la verdad de Dios para nosotros. Y mira, me encanta por último decir que el apóstol Pablo dice ahí que lo recibió por revelación de Jesucristo. A Dios, y luego dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, 16, revelar a su Hijo en mí. Me encanta que el apóstol Pablo use estas dos veces la palabra revelar, porque se acuerdan que eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. En Mateo 16, cuando el Señor Jesús está con los 12 y les dice, ¿quién dicen las personas que soy? Dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista que regresó de la muerte, otros Jeremías, uno de los profetas. Y el Señor Jesús le pregunta a los 12, ¿y ustedes qué piensan? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro hace una de las declaraciones más fantásticas de la Biblia. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús en Mateo 16, 17, quiero leérselos para que no me vaya yo a saltar alguna palabra que es importante. Mateo 16, 17, el Señor Jesús reconoce la declaración del apóstol Pedro y le dice, bien, Pedro. 16, 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta experiencia de haber visto a Jesús como es y haber comprendido el evangelio de Cristo, no es algo que nace porque nosotros somos muy inteligentes y comprendemos. No se comprende de manera académica, es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
el fundamento de que el Evangelio es la verdad de Dios dada a nosotros, yace en que el apóstol Pablo, ni por sus luces, jamás en la vida hubiera sido cristiano. Nunca. Nunca. Y de todos modos, dice ahí Gálatas 16, al final del versículo: cuando a Dios le plació mostrarme a su Hijo, yo no lo consulté con carne y con sangre. No fue con el profeta Ananías que fue a orar por mí para que yo recibiera la vista. No, que no hice nada de eso. Sino que dice el versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Yo me fui a otro lado. Yo ni vi a los 12, ni estuve con cristianos, ni nada. Esa no fue la idea. Y dice el versículo 18: y pasaron 3 años, y subí a Jerusalén para subir con Pedro y permanecí con él 15 días. Yo creo que la próxima semana vamos a terminar con eso, porque ahorita ya me estoy quedando corto de tiempo para lo que quiero decirles, y vamos a parar aquí en el 17. Pero date cuenta, ¿a quién le iba a enseñar al apóstol Pablo si no estuvo con ningún cristiano que le explicara? ¿Y cómo es posible que si no había ningún cristiano que le explicara, su evangelio concordara también con el de los otros 12? ¿No crees? Porque, como el apóstol Pablo dice, y Dios dice, bueno, ¿y eso por qué es importante? Porque si hubiera alguna diferencia entre lo que el apóstol Pablo dice y lo que el apóstol Pedro dice, pues entonces ya tendríamos una contradicción de evangelios y alguno está mal, ¿cierto? Pero como leemos en Gálatas, Pablo fue a ver a Pedro y después se dieron la mano en señal de amistad y de que Pablo se iba a quedar como el apóstol a los gentiles y el Pedro como el apóstol a los judíos. Y así quedó. Pedro estaba de acuerdo en lo que Pablo decía. De hecho, el mismo apóstol Pedro en una de sus cartas dice que los escritos de Pablo son considerados ya como las escrituras del Señor. Pedro mismo le da a Pablo ese mismo rango de apóstol en el que reconoce que los apóstoles de Cristo son las personas autorizadas por Dios para hablar en su nombre y con su autoridad. No hay diferentes evangelios, hay un solo evangelio. Y ese fue el evangelio que tenía el apóstol Pablo. Bien, mira, algo que con lo que quiero terminar aquí, es que veas la conversión del apóstol Pablo. Comenzó con Dios, eligiéndolo sin condición, no basado en las acciones de Pablo, no basado en quién era Pablo. ¿Te imaginas si el Señor Jesús escogiera a la gente por cómo son o lo que dicen? Pues no, pues Pablo nunca jamás hubiera... Deja tú, Pablo, yo no hubiera estado ahí. Dios no escoge a la gente así, Dios los escoge de manera incondicional. No por algo que ve en ellos, ni por algo que Él prevé que pudiera haber en ellos. El Señor simplemente los escoge porque, como dice el apóstol Pablo ahí, le agradó a Dios hacerlo. Punto. Qué preciosa para nosotros es una salvación donde no tuvimos que andar sufriendo, no como Martín Lutero, sino que a Dios le agradó salvarme. No por lo que yo hice, yo creo que más bien a pesar de lo que yo he hecho. Y como he dicho otras veces, teniendo todas las razones del mundo para alejarme de Él, a Él le agradó escogerme. Siempre en los equipos escogemos a las personas buenas que nos van a hacer ganar. Y cuando cantábamos hace ratito Sublime Gracia del Señor, que a un pecador salvó,
En inglés dice wretch. Wretch es así la persona más vil y mugre de todas las personas. Se ha arruinado completamente. Que a un pecador como yo salvó. Así fue la conversión de Pablo. ¿Y saben qué? Esa también es nuestra conversión. Si bien la conversión del apóstol Pablo tuvo este momento en el camino a Damasco que la hace muy singular, todos nosotros tuvimos ese momento también. A lo mejor no se abrió el cielo y hubo una luz y una voz, pero todos tuvimos ese momento, todos los cristianos tuvimos ese momento donde a Dios le agradó revelarnos a su Hijo. Quiero que escuches algo que dijo el señor Spurgeon. Él dijo lo siguiente: la conversión de Pablo por lo general se considera extraordinaria por ser tan repentina y definitiva, y por cierto que lo es. Pero al mismo tiempo tampoco es una excepción a la regla de las conversiones. Más bien es un modelo, es un tipo, es un ejemplo de la manera en la que Dios muestra paciencia para quienes son guiados a creer en Él. No obstante, surge del texto que hay otra parte de la historia de Pablo que me parece de nuestra atención, tanto como lo referente a su súbita conversión, y esto es, que si bien se convirtió de repente a Dios, Dios también le había tenido misericordia desde antes de su nacimiento. El Señor no comenzó a obrar en Pablo, en el camino a Damasco. No fue esa la primera ocasión en que los ojos de amor del Señor se fijaron en el primero. En el primero de los pecadores, sino que Pablo declara que Dios lo había apartado y elegido desde el vientre de su madre para luego ser llamado por gracia, únicamente por gracia, solo por gracia, y que Jesucristo se le revelara. No es como que en ese momento Dios dijo, voy a empezar a amar a Pablo. Ni tampoco como que en ese momento de la historia dijo, voy a amar a Raquel o a Estela, ¿no? O a Antonio, y desde ahí los voy a empezar a amar. Él mostró amor, misericordia y paciencia desde antes que nacieras. De hecho, Efesios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Lo último que quiero decirte es que si tú fuiste observador, tal vez te pudieras preguntar y decir, oye, pero si Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué? Exacto, ¿por qué se esperó tanto? O sea, se hubiera evitado toda esta onda de tener a un tipo malvado, violento, persiguiendo a la iglesia y matando a sus hijos, ¿no? Y hubiera sido más suave para la iglesia. ¿Sabes qué? Yo pienso, o más bien, esta es mi mejor respuesta a por qué Dios esperó tanto. Esta es la mejor de todas. No sé. Si es que la verdad no sé, necesitaría preguntarle. Pero la segunda mejor de todas es esta. 1. Porque Pablo necesitaba ser formado tan bien en una religión basada por obras, como la de los católicos, los testigos de Jehová, para que cuando él lo viera, él pudiera defender el evangelio de Cristo. Ese evangelio que es dado de gracia y por la gracia de Dios, solo por fe, solo por medio de Cristo. Él necesitaba ser ese fariseo malvado para entender lo que una religión por obras es y pudiera proteger a los hermanos de ese error terrible. Pero esa es una. La otra, que está empatada, está en 1 de Timoteo 1. Y yo no sé si es la mejor respuesta, estoy seguro que no es la única, tal vez, no sé. Yo aquí estoy asumiendo cosas, ¿ok? Pero simplemente quiero decirte lo que dice 1 Timoteo 1, versículo 15.
Y escucha esto con mucha atención, porque esta es la mejor parte de todo el sermón. Si bien la primera parte tiene como propósito que nosotros nos fundamentemos y arraiguemos en que nosotros tenemos la única verdad del Evangelio, esta parte hace que esa verdad se convierta en algo dulce para nuestro corazón y nuestra alma. ¿Ok? Y aquí está. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y mira, aquí dice, aquí está el porqué de esto, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí ¿el primero de qué? En mí, el primero de qué, de todos los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para las personas que pensamos que somos la cucaracha más mugre y rastrera de todas, se nos ha enseñado que Dios tuvo misericordia con el primero de todos los pecadores, el peor de todos. Otras traducciones en inglés traducen primero como chief, como jefe, como el más de todos. Ajá. Si Él tuvo misericordia con él, ¿por qué no lo habría de tener conmigo? Para las personas que piensan que ellos ya, Dios los va a achicharrar en el infierno y que ellos no se merecen nada bueno de Él, que por cierto tienen razón, hay esperanza de poder decir, mira esto. A los desesperanzados, a los que ya no les queda corazón, a los que saben y reconocen la gravedad de su pecado, Dios le permitió vivir a Pablo toda su vida farisea para que en algún momento alguno de esos que habría de creer tomara ánimo y esperanza en que Dios tuvo paciencia, misericordia y amó al más malo de todos. Lo único que pueden hacer de mi corazón al escuchar estas cosas es decir, junto con el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria de mí y de todos por los siglos de los siglos. Amén.